Tenemos al doctor Rubén Russell, es gastroenterólogo de los del Número de Santiago, pero él asiste a conferencias y se nutre cada día, de manera que él se puede tiene su recertificar. recertificación aprobada ya por el Gran Tomás, que se la doy a muy pocos médicos del pueblo. Para empezar, si no habla inglés, no lo recertifico nunca, para empezar por ahí. Así de simple. Buenas tardes, doctor Russell, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Saludos, están? Todo bien, señor Russell. Díganos para la audiencia, ¿cuál es la especialidad que abarca la gastroenterología? La gastroenterología es una especialidad muy amplia, ya que abarca todo el tubo digestivo, que va desde la boca hasta el ano, es la parte del tubo como tal, pero también tiene que ver con el hígado, tiene que ver con el páncreas. O sea que estamos hablando el páncreas tiene dos funciones, una parte como órgano digestivo y otra parte como órgano endocrino, productor de insulina. Pero la parte que tiene que ver con la función digestiva cae dentro de la gastroenterología. Uh-huh. Usted habló del tubo desde la boca hasta el ano, usted sí, habló, ¿verdad? Exacto. Y entonces, una relación sexual anal, eso usted la recomienda. Bueno, yo he dicho que el ano es parte del tubo digestivo, no es del aparato reproductor ni sexual. Excelente, doctor. Bueno, es una pregunta. Bueno, yo hago una pregunta para los al que médico. le dan uso, ¿verdad? Pues porque hay gente que tiene su relación anal, hombre con hombre y hombre con mujer, o sea que tengo que hacer la pregunta, ¿verdad? Yeah. Pero bueno, estas damas querían que usted hablara sobre el tema de la alimentación, dependiendo la edad, doctor, qué sé yo qué cosa. Sobre todo de los problemas gastrointestinales que supuestamente dicen que causa la vacuna contra la COVID-19. Oigan, y que causa el COVID. Bueno, sí, el COVID sí tiene. Algunas personas debutan con vómitos y diarrea el COVID, no con síntomas respiratorios. De hecho, la variante Delta, una de las características es que tiene más afectación del tubo digestivo al principio que el aparato respiratorio. La vacuna no se relaciona con ningún trastorno del aparato digestivo realmente. Yo pienso que los antivacunas van a inventar cualquier cosa para mantener su teoría vigente, pero no se ha relacionado, la vacuna se relaciona con dolor de cabeza, con dolor en el sitio de la inyección, malestar general, dolores musculares, que son los síntomas, y a veces un síntoma parecido al cuadro respiratorio, como si fuera una gripe leve, que eso sí lo puede producir la vacuna, pero aparte de eso, pues puede ser que haya alguien que le dé algo de diarrea o náusea, pero es muy aislado eso. ¿Cuáles son las enfermedades propias del aparato digestivo? Bien, una de las más comunes son las del estómago, que son las gastritis, las úlceras, el reflujo gastroesofágico, que es cuando el ácido del estómago sube y quema, para llamarlo así, el esófago, porque puede haber lo que se llama una hernia hiatal, que es una condición que produce que una válvula que tenemos en ese sitio, que evita que el ácido suba y queme el esófago, no funciona adecuadamente y por lo tanto se produce lo que se llama esofagitis por reflujo. Dentro del colon, los pólipos son comunes y son lesiones precancerosas. Toda persona de más de 45 años debe ser sometido a una colonoscopía preventiva, aunque no tenga ningún síntoma. Estoy casi cumpliendo ya esa edad para hacerlo. Los divertículos son hoy día el pan nuestro de cada día, que tiene que ver con estos cambios de nuestra alimentación occidental, donde hemos dejado de lado lo que debíamos haber estado comiendo toda la vida, que son muchas frutas y muchos vegetales. Hemos cambiado por comida rápida, por muchas harinas que no nos ayudan a tener una evacuación adecuada, y eso favorece el estreñimiento también. Y se ha asociado a la formación de divertículos con una dieta baja en fibra. También tenemos otras enfermedades que se llaman enfermedades inflamatorias intestinales de etiología desconocida, pero son enfermedades
que afectan sobre todo a gente jóvenes y que se caracterizan porque el organismo desarrolla anticuerpos contra esa parte del tubo digestivo y se producen ulceraciones y son enfermedades que son para toda la vida porque se controlan pero no se curan. Doctor, uno había escuchado con mucha frecuencia al ser un virus respiratorio que podría causar problemas en el sistema nervioso, que posiblemente problemas en el corazón, pero problemas estomacales para mí, honestamente, medio sorpresivo. ¿Cómo se producirían, cómo se sentirían los problemas que origina el virus en el estómago? Bien, es una buena pregunta, muy buena pregunta. Pero el virus, el coronavirus, utiliza una parte que tienen las células, que es se llama ECA, enzima convertidora de angiotensina, y donde quiera que hayan esas células que tienen, que es en todo el organismo, pero el tubo digestivo tiene muchas, entonces el virus penetra a través de esas células y por lo tanto, como el tubo digestivo tiene células que tienen esa enzima, pues por lo tanto, puede afectar y puede debutar con síntomas gastrointestinales. Se ha dicho que las personas que comienzan con anosmia, que es la falta de olfato, o sin gusto, que es la otra parte, tienden a tener más síntomas neurológicos porque el virus ha entrado directamente a través de los nervios olfatorios y gustativos y van directamente al cerebro. O sea que es un virus que tiene unas grandes capacidades de penetrar a cualquier parte del organismo. Todo, lo afecta todo el virus. Sí, definitivamente. Definitivamente. Doctor. Hay cosas, me cae una pregunta aquí que hace una dama que sufre de, creo que usted habló de algo de eso, pero ella pregunta sobre la diverticulosis. Sí. Diverticulitis. La diverticulosis es la presencia de divertículos en el colon. La inflamación de esos divertículos se llama diverticulitis. La diverticulitis ocurre cuando uno de esos agujeritos que yo, cuando le estoy explicando a los pacientes, le hago la similitud de cuando una goma de un vehículo cae en un agujero y se le forma un buche, pues es algo parecido a lo que ocurre en el colon. Se forma una zona de debilidad y en esa zona de debilidad entran materias fecales que no salen y luego se pudren y al pudrirse proliferan bacterias y eso se va a formar una especie de absceso en ese nivel. Y entonces eso es la diverticulitis. La diverticulitis tiene varias complicaciones. Una de ellas es la infección en sí. Otras veces es la perforación. A veces el intestino se perfora y hay que hacer un procedimiento de emergencia o un internamiento para el paciente. Otras veces los divertículos producen hemorragias, sangrados importantísimos. Y esas son básicamente las tres grandes complicaciones que tienen los divertículos. ¿Y se corrigen? Bueno, la corrección de la diverticulitis como tal, a veces hay que utilizar antibióticos, dejar el intestino en reposo, pero la corrección definitiva es la cirugía. Y no todo el mundo es candidato a cirugía. Y hoy día, cuando tenemos incluso perforaciones intestinales, la idea es frenar el proceso, poner el paciente en nutrición por las venas, nutrición parenteral, dar antibióticos, porque cuando uno manda a operar a un paciente con una diverticulitis aguda perforada, la cirugía es una colostomía, o sea, estamos hablando de la bolsita durante 3 meses y luego una segunda reintervención para volver a unir. Pero si uno logra que ese paciente no sea llevado a cirugía de urgencia, el proceso puede detenerse y el paciente luego se va a su casa y a los 3 o 4 meses uno puede mandarlo a operar electivamente una sola cirugía, quitando la parte afectada y uniéndola en el mismo procedimiento. Doctor, ¿por qué se ha hecho tan común esta bacteria tan terrible llamada Helicobacter pylori? Y que es un asunto terrible a veces combatirla, porque tiene diferentes cepas, que hay que buscar un antibiótico determinado y a veces hay que hacer un estudio mucho más profundo para poder determinar qué antibiótico la puede atacar. El Helicobacter es una enfermedad del subdesarrollo. La pobreza, sí, la pobreza hace que
Y los que nos enfermamos de eso somos pobres, entonces. Originalmente, No, originalmente sí. ¿Cómo? Sí. A mí me ¿Cómo? toca también. Pero- Me estoy riendo por eso. Pero en nuestro medio la diverticulitis, pero el Helicobacter no discrimina, porque nuestro medio, aunque la persona sea de un estatus socioeconómico elevado, pues siempre se come sus frituritas por ahí y se come su yun yun. O sea, nosotros siempre hemos estado expuestos la vida entera a ingerir comida contaminada con el Helicobacter pylori. El Helicobacter es una bacteria que no es tan difícil de erradicar realmente. Con un primer tratamiento, 85% de los pacientes uno los cura del Helicobacter. 85%. Sí. Lo que pasa es que el abuso de antibióticos a los cuales hemos estado sometidos, sobre todo en nuestro país, donde a la gente se le da antibióticos por cualquier quítame esta paja. Y se lo recetan ellos y mismos. Se automedican. Colmado. Y en este país no hay control sobre la indicación de un antibiótico, a diferencia de los países desarrollados, donde usted no puede ir a comprar un antibiótico si no tiene una prescripción. Entonces, eso produce resistencias bacterianas. Y tenemos Helicobacter que son muy resistentes por eso, por el abuso de antibióticos a los cuales hemos estado sometidos durante mucho tiempo. Pero, como te digo, por lo general, con un segundo o tercer tratamiento podemos erradicar casi el 100% de las infecciones por el Helicobacter. Y es necesario siempre ese estudio tan terrible que ya no es tan terrible, ¿verdad? ¿Cuál es el estudio terrible? El estudio gastro. Pero es que eso no es terrible, es un estudio que la gente no tiene. Con el aliento se hace. La gente no tiene por qué sufrir haciéndose una endoscopía, para nada. No, El paciente se seda y no se entera de nada. O sea, eso es parte de... La mayoría de médicos la hacen en su consultorio. Creo que solo el HON hasta ahora tiene una unidad amplísima que es más... No, pero en el consultorio también se seda. No. Claro. Hay dos cosas. La prueba del aliento es una cosa y la endoscopía es otra. Yo estoy hablando de la endoscopía porque la del aliento yo me la hice. No, la endoscopía se hace en cualquier unidad con sedación. El hecho de que tengamos una unidad amplia o no implica que haya que hacerla despierto o no. Más comodidad. No hay por qué tener más comodidad, porque lo que da la comodidad es el estándar que tenga cada quien en donde haga el procedimiento. O sea, el HOMS tiene una excelente unidad de endoscopía, amplísima, que tiene 6 salas disponibles simultáneas. Y claro, tiene un estándar altísimo. Corominas tiene una unidad también de la clínica que no es individual de cada médico. O sea que no solamente exclusividad del HOMS, Corominas también tiene una unidad de endoscopía de la clínica. Doctor, la sintomatología del Helicobacter, porque ya estamos hablando de esto, para una persona saber si posiblemente podría tener esto. Mucha gente no siente nada. Algunas personas, el único síntoma es mal aliento o halitosis. Otras personas sí tienen muchos síntomas, dolor, acidez, náuseas, malestar, gases, distensión abdominal, digestiones lentas, porque el Helicobacter en la gran mayoría de los casos produce una gastritis crónica. Difícilmente uno encuentre un Helicobacter con un estómago sano, muy rara vez, excepcional eso. Por lo tanto, los pacientes con gastritis leve, si uno no hace el procedimiento, no lo va a encontrar el Helicobacter, porque a veces no tienen ningún síntoma. Muchísima gente no tiene ningún síntoma. Doctor, el alcohol. Pero antes de que tú sigas, para hacer una precisión, porque el doctor habló de mal aliento o halitosis, es lo mismo. O sea, halitosis es el término fino, digamos, y desde el mal aliento, o sea, para que la gente no se crea que son dos cosas diferentes. Adelante. Doctor, el alcohol no lo combate también. Oigan, un hombre que no bebe nada. Los que toman alcohol pueden tener menos posibilidades. La pregunta no es solo esa, la pregunta es también qué daños causa el alcohol, la ingesta de bebidas alcohólicas a las vías. El alcohol estimula la secreción ácida del estómago. Por lo tanto,
favorece el reflujo, al que tiene una hernia yatal o reflujo, el exceso de alcohol lo va a empeorar, y el alcohol también puede producir gastritis aguda. Una intoxicación alcohólica produce gastritis aguda, la gente empieza a vomitar y con dolor y tal, y también puede producir cierto grado de gastritis crónica. O sea, cuando uno habla en medicina de agudo y crónico, tiene que ver con tiempo, no de gravedad. Algo agudo significa que se formó en horas o en algunos pocos días. Algo crónico es que se ha formado en semanas o meses, en tiempo, exactamente. Si el alcohol resolviera algo, el 75% de la población estuviera nuevo, no tuviera absolutamente ninguna dificultad. Entonces renovamos cada semana. En todas las especialidades médicas hay un gran problema en este momento, y es la automedicación masiva en la población, pero yo no conozco otra donde el automedicarse sea tan masivo como los problemas gástricos. Es decir, desde que uno siente cualquier problema, uno va donde un vendedor, a una farmacia, que es una enfermera es, y solicita. ¿Cómo manejar esto? Porque es que también hay muchos productos en todas las farmacias para los problemas gástricos. Entonces, uno no va donde ustedes los especialistas precisamente por esta situación. Doctor, vamos a sumarle a la de Juan también el uso abusivo de omeprazol. Pero buenas reglitas. Ya. Sí. Bien, tú sabes, Juan, que uno de los grandes placeres que tiene la vida es comer. Comer. Y los problemas gastrointestinales te evitan ese gran placer que es comer. Por lo tanto, la gente podría tener algún otros síntomas y obviarlos, pero cuando la gente no puede comer, busca la forma de aliviarse de sus molestias gastrointestinales. Por eso la gente va a la farmacia y busca un antiácido o un omeprazol o algo que le alivie sus molestias. Y no está mal. O sea, fíjate que ya en todos los países desarrollados se puede comprar omeprazol o algo parecido OTC. O sea, OTC significa sin prescripción, porque se ha demostrado que no son tan, son inocuos en sentido general cuando se toman en por poco tiempo y con cierto control, ¿no? Por lo tanto, cuando la gente tiene síntomas leves, has tomado unos tragos de más, tienes una gastritis, te tomas un antiácido, un omeprazol y te vas a mejorar. No necesitas por eso ir a una consulta de un gastroenterólogo o de un internista, ¿no? O sea que yo creo que eso sobrecargaría demasiado las consultas también, y por lo tanto se permite que la gente que tiene síntomas leves, ahora, si pasa una semana, 10 días y tus síntomas no ceden, entonces ya es tiempo de ponerle atención y decir, ok, esto es ya algo mayor, tengo que ir al especialista. Pero 10, 8, 7 días, una semana, puede hacerlo cualquiera antes de buscar atención médica. Y la respuesta... Sí. Así es, Jaime, que yo seguiré con mi soda amarga con limón. Oiga, eso es otra cosa. Medicamento que, el que consume eso tiene problemas. Vamos a preguntarle al doctor si eso es un paliativo. Sí. Todas las personas, bueno, incluso soda en polvo, o sea, echarle al limón el bicarbonato de soda o el bicarbonato de sodio, como es su nombre químico realmente, es el remedio de nuestras abuelas y bisabuelas. Sí. El bicarbonato tiene un pH alcalino. O sea, ¿qué significa eso? Lo que tenemos en el estómago, el ácido gástrico, tiene un pH ácido, para compararlo con algo. ¿Qué tiene un pH ácido? Por ejemplo, los cítricos, pero el ácido sulfúrico y tal, pero no hay nada que sea más ácido que el ácido clorhídrico, que es el que tenemos en nuestro estómago. Entonces, cuando estamos mezclando limón con bicarbonato, estamos neutralizando uno de los dos. Estamos neutralizando la acidez del limón. Por lo tanto, estamos quizá aprovechando un poquito de la vitamina C nada más. Hay una teoría. Hay una teoría. Que es alcalino, que ayuda al estómago en ayunas. No, con la soda no, porque si tú te hay unas teorías de que el ácido del limón es beneficioso para el estómago, pero es que lo que está dentro del estómago como ácido supera, pero con mucho, la acidez del limón.
Por lo tanto, el limón no tiene ninguna ventaja ni ningún poder curativo ni paliativo en el tubo digestivo. El bicarbonato, por el contrario, neutraliza ácido. ¿Pero por qué se dejó de utilizar el bicarbonato? Porque produce algo que llamamos un síndrome de rebote. ¿Qué significa eso? Que al cabo de 2 horas, el nivel de acidez que va a venir es superior al que se neutralizó. Por eso se dejó de utilizar. Pero decía Albert Einstein que hay 2 cosas infinitas en la naturaleza: el universo y la estupidez humana. Ay, doctor. Escúcheme, pero ya le respondieron su pregunta. Espérese, don Jaime, porque es sobre el omeprazol. Espérese. No, está bien. El omeprazol, ok. ¿Y el eso entonces? Sí, porque dicen, no te ¿Y el tomes qué? eso omeprazol, que hay otro. Sí, hay. La primera molécula es el omeprazol, descubierta ya hace unos 30 años. Y hay una cosa que se llama marketing farmacéutico. Cuando una farmacéutica grande inventa una molécula nueva, tiene una patente de exclusividad por 10 años. Cuando se vence esa patente de exclusividad, a veces se modifica un radical químico para tener una nueva molécula y tener 10 años más de exclusividad. Al fin y al cabo, los efectos que vamos a tener sobre el estómago son muy parecidos de la molécula original, pero ya tenemos pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol, tenemos una cantidad de prazoles que ya la han ido modificando para tener exclusividad durante una nueva década de ventas exclusivas. Entonces, al fin y al cabo, se parecen, todos se parecen. O sea, que podemos seguir tomándolo nuestro Tenemos, omeprazol. probablemente aumentemos un 5, un 6, un 7% la potencia del producto, pero al fin y al cabo son parecidos. Doctor, ¿no sería mejor? Pero don Jaime, y son las 5:59, don Jaime, también. Vámonos a la pausa. ¿Usted tiene problemas? Le propongo. Sí, don Jaime, ya. Ay, sí. Le propongo ir a la pausa. Sí, pero justo con que el usted permiso proponga. del doctor. ¡Vámonos! El patrón de la tarde por la bacana 105.9 y seguimos conversando con el doctor Rubén Russell. Es gastroenterólogo. Pero no, ella tampoco me va a dejar mi pregunta. Pero después de usted. No, está bien. Rubén tiene sus consultas tanto en el Hospital Metropolitano de Santiago como en el Centro Médico Cibao, ¿verdad? Porque me preguntaron ahí, una dama preguntó eso. Rubén, el tema del estreñimiento, de la evacuación, yo estaba equivocado porque un médico me dijo a mí que no pasaba nada si una persona duraba 2 o 3 días sin evacuar. Y las mujeres sufren de estreñimiento, yo no sé las razones, pero sufren quizás por su forma de dieta y todo eso. ¿Qué es lo regular en este sentido? La verdad es que cada persona tiene un patrón de evacuación diferente. El estreñimiento no solamente tiene que ver con la frecuencia, sino con la consistencia de las heces y del esfuerzo que haya que hacer para expulsarlo. Hay personas que van cada 2 días sin ningún tipo de esfuerzo, con heces blandas, formadas, y esa es su normalidad. Esa persona no está estreñida. Sin embargo, hay personas que van todos los días con mucho esfuerzo, con materias fecales en bolitas, como decimos, y tienen que pujar mucho, y esa persona está estreñida, aunque vaya todos los días. Entonces, ¿qué hay que hacer para tratar de tener una buena evacuación? Sin esfuerzo, blanda, formada y tal. Dieta adecuada, una alimentación adecuada, fibra natural, frutas, vegetales. El problema es que la gente, en sentido general, tiene malos hábitos desde la infancia y ahí comienza el estreñimiento, porque ahí la culpa es de los padres que no han enseñado a sus hijos a alimentarse adecuadamente y se han dejado llevar y presionar por los niños, dejándolos comer demasiado carbohidratos sin fibra, pizzas, hamburgues, sándwiches de pan blanco sin fibra. O sea, debemos utilizar más pan integral en vez de pan blanco y enseñar a los muchachos que todos los días, con el almuerzo, con la cena o con el desayuno, hay que tomar una porción de fruta, que hay que tomar suficiente agua, que hay que hacer ejercicio. El ejercicio mueve el intestino. La vida sedentaria de estar pasando el día entero con una tablet, jugando los videojuegos y comiendo papitas fritas y
y sin moverse, eso es fatal para el intestino, eso favorece el desarrollo del estreñimiento. Entonces, definitivamente, los hábitos de alimentación en la primera infancia son primordiales para que la gente tenga una buena salud evacuatoria en la adultez. ¿Por qué las mujeres tienen más tendencia a sufrir de estreñimiento? Primero, porque tienen una vida más sedentaria. Y segundo, porque en la infancia muchas niñas rechazan ir al baño en la escuela o en cualquier sitio por cuestiones de pudor. Y entonces ese retraso en el utilizar el inodoro hace que vayan desarrollando el hábito, perdiendo el hábito evacuatorio cuando tenemos el deseo. Y ahí viene el problema del estreñimiento. A nosotras nos enseñan que el inodoro debe estar limpio, que tiene que ser un lugar, claro, ¿verdad?, apropiado, claro, para usted sentarse. Claro. Y se hace... Le enseñaban, Don no Jaime. le enseñan, le enseñaban. Ahora da pena usted ir a cualquier inodoro de restaurante, no importa el nivel del restaurante, no importa quiénes son los que van a ese restaurante, no le dan llave a un inodoro. Si son hombres, no levantan la tapa para evitar que una mujer tenga que estar limpiando el borde de la taza del inodoro. O sea, no hay educación. Las madres no tienen tiempo aparentemente para educar a los hijos. Ese es el problema de hoy. Entonces, con relación a la evacuación, doctor, la cantidad, el tamaño, ¿tiene algo que ver con problemas gastrointestinales de las heces en sí? No, tiene que ver con la alimentación, básicamente. Una alimentación rica en fibra, una alimentación adecuada debe dar una evacuación adecuada. Porque una vez se va a unos baños que encuentra unos generales. Quería que Jaime Tomás no se fuera. Jaime Tomás debió de irse. Mire, este criterio casi generalizado entre nosotros, de que si yo me voy a tomar unos tragos esta noche, yo debería consumir alimentos con grasa. ¿Es real eso? Bueno, eso tiene una base lógica. La grasa, tenemos razón. Una comida grasienta produce una especie de película protectora para que el alcohol se absorba más lentamente. Por lo tanto, una persona que está tomando alcohol con el estómago vacío se va a emborrachar mucho más rápido que una persona que está tomando alcohol y está comiendo, por ejemplo, chicharrones. No puede estar comiendo ensalada, ¿verdad? Bueno. Para consumir alcohol fuerte, ¿no? La ensalada no creo que impida mucho la absorción del alcohol. Doctor, hay un tipo de problemas gastrointestinal que es nervioso. Existe nervioso, existe diarrea por estrés, diarrea cuando uno está nervioso, sin le dudas, da como, ¿verdad? Sin dudas, porque el tubo digestivo está inervado, por decirlo así, por miles de terminaciones nerviosas. Y todo lo que implica ansiedad o depresión influye sobre la motilidad, que eso se llama el movimiento intestinal o gastrointestinal. Entonces, a veces hay personas que están perfectamente bien, le dan una noticia desagradable y les da diarrea. Sí. ¿Por qué? Porque hay una descarga de catecolaminas, que se llaman esas sustancias que se llaman neurotransmisores también. ¿Por qué neurotransmisores? Porque actúan transmitiendo la actividad de una neurona a otra. Y como tenemos muchas terminaciones nerviosas en el tubo digestivo, eso hace que haya una descarga de estas sustancias y el intestino empieza a moverse muy rápidamente y viene la diarrea. Entonces, definitivamente que sí, que hay una interacción. Ahora, con la pandemia, hemos visto que hay un 35 o un 40% de las personas en el mundo que han desarrollado padecimientos de ansiedad y depresión como consecuencia del encerramiento, de la ansiedad, de la angustia, del trastorno económico que ha habido para mucha gente, y definitivamente eso muchísimas veces en nuestras consultas hemos visto cómo se han disparado las enfermedades psicosomáticas que están afectando el tubo digestivo. Doctor, ¿hay alimentos que producen acidez o tenemos ya un problema gastrointestinal? Bueno, los cítricos, que son ácidos, en las personas que sufren de reflujo podrían producir cierto grado de acidez, ¿cierto? Los alcalinos, como por ejemplo la leche y sus derivados, le
las papas, le traen cierto alivio. Por eso antes la gente le decían, bueno, tiene que tener una dieta a base de féculas, de harinas con leche, cereales con leche, quesos. Y de hecho, antes, cuando éramos ignorantes sobre las causas de las úlceras, a veces tratábamos las personas con dietas y había una dieta que se llamaba ovo-lacto-farinácea, recuerdo donde hice mi entrenamiento en España, que eso era parte, se le daba por escrito a la gente, porque en ese tiempo todavía no se había descubierto el Helicobacter pylori y entonces se trataban esas úlceras con dieta y claro, la gente nunca se curaba. Uno de los alimentos de la dieta para las úlceras era la leche. Y claro. Se eliminó. Claro, porque la leche tiene mucha grasa, fatal. La grasa estimula el ácido gástrico. Tiene calcio que también estimula y luego también produce un síndrome de rebote. Por lo tanto, mejoraba durante un ratito, pero luego la gente volvía con los síntomas. Hay un medicamento que los médicos cuestionan para parar la diarrea, sí, que es Progon, porque dice que forma dificultades sella. mayores y que Sí. sella. No, eso no es cierto. O sea, No es cierto. la loperamida, que es el nombre químico de ese medicamento, tiene sus indicaciones precisas. O sea, en los niños hay que tener cuidado de no detener una diarrea. Por lo tanto, los antidiarreicos en los niños es diferente que en los adultos. En un adulto, cuando tú consultas por una diarrea y te están tratando la causa de la diarrea, sea porque sea una ameba o porque sea una bacteria, el médico te puede indicar los antibióticos más la loperamida para que tengas menos frecuencia de ir al baño. Y no es incorrecto. No es incorrecto, está correcto. Enterobacticel, enterogermina, eso es lo que más se compra en la farmacia. Bueno, el enterobacticel tiene antibióticos, tiene trimetoprim sulfa y tiene un antidiarreico. No es un medicamento que se debe utilizar indiscriminadamente. La enterogermina son probióticos. Creo que se está abusando de los probióticos como tratamiento de la diarrea aguda. Entonces yo creo que hay que tratar de hacer cuando se pueda un diagnóstico de cuál es la causa de la diarrea y tratarla en base al germen que esté produciendo la diarrea. Si la diarrea es producida por virus, por ejemplo, nada va a actuar matando el virus porque son autolimitadas. Por lo tanto, en 2 o 3 días esa diarrea va a pasar sola. Eso, lo único que hay que hacer es parar la boca e hidratar el Doctor, aunque usted no es médico veterinario, sino médico de humanos, pero tenemos ahora el tema de la PPA, la peste porcina africana. Por más que se le dice a la población que consumir carne de cerdo que pudiese estar contagiada con este virus no hace ningún efecto según las instituciones internacionales, pero usted quizás tenga alguna información que pueda despejar dudas. No, de hecho, como bien se ha dicho, la peste porcina no es transmisible al ser humano. Por lo tanto, podríamos consumir un cerdo que tenga la peste porcina, pero con la cocción, primero el virus se elimina totalmente. Pero hay otra cosa. Hay algunas enfermedades que se llaman zoonóticas, que son enfermedades que pueden pasar de animales al ser humano, pero esa no es una de ellas. Por ejemplo, el coronavirus se considera una enfermedad zoonótica porque se piensa que pasó probablemente de murciélagos al ser humano. Pero no es el caso de la peste porcina africana porque nunca se ha podido demostrar que un ser humano haya desarrollado peste porcina. Okay. Entonces entiendan bien que pueden seguir comiendo carne de cerdo, que es mejor que comerse un bandito pollo que lo fabrican en 32 días. Yo prefiero, sí, porque el pollo lo fabrican, doctor, no es que crían, no, que lo fabrican en 32 horas. ¿Qué más? El consumo de carnes. Hay personas que en las noches dicen que no comen carne porque no la digieren. Eso es un problema gástrico, ¿verdad? No es la carne que tiene el problema. Bueno, realmente a veces nuestro cerebro inventa tantas cosas y hace que las personas se crean sus propios inventos. No hay nada que demuestre
que los horarios tengan que ver con la digestión. O sea, hay gente que dice que no se puede comer tal o cual cosa en la noche. No se ha demostrado que eso sea Por ejemplo, así. dicen que no debe comerse fruta de noche. Sí. Esos son cosas que no se ha podido demostrar su veracidad. Entonces, no se debe abusar de las carnes rojas. ¿Por qué? Porque son ricas en colesterol y hay algunas enfermedades a las cuales no les viene bien. Por ejemplo, el que sufre de diverticulitis, no les viene bien el exceso de carnes rojas. El que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, no le conviene tampoco el exceso de carnes rojas. Pero, como digo, 2 veces a la semana es es correcto desde el punto de vista de alimentación el consumo de carnes rojas. Doctor, no podemos dejar que usted se nos vaya sin hablar un poco sobre las dietas y sobre todo sobre la dieta intermitente, doctor, el ayuno intermitente, que está muy de moda. Que tú practicas y yo también, díselo así al doctor. Cuéntenos, doctor, su apreciación al respecto. Yo creo que el mejor régimen de alimentación es la moderación, que es hacer las 3 comidas y las 2 meriendas con la proporción adecuada de carbohidratos, proteínas y grasas, y sobre todo en cantidad adecuada, y el aporte de frutas y de vegetales. El que hace eso en las cantidades adecuadas y mantiene ese régimen de alimentación de manera sostenida, no tiene que hacer ayuno intermitente, ni tiene que hacer una dieta keto. Todas esas dietas son imposibles de mantener a lo largo del tiempo y hacen que la gente tenga lo que se llama el yo-yo, sube y baja, porque mientras están en dieta bajan, pero desde que la dejan suben. Entonces, yo creo que lo mejor es tener una buena educación nutricional para mantener una buena alimentación todo el tiempo, que es lo que va a mantener que las personas estén bien nutridas y saludables sin necesidad de estar haciendo esas dietas que al fin y al cabo son anecdóticas todas. Bueno, también existe algunas ayudas para bajar de peso que entiendo que también son especialistas en gastro que colocan el balón y que también se hace la bariátrica. Sí. O sea que estos procedimientos que restringen la capacidad del estómago están muy de moda. Lamentablemente, el 80% de las personas que se ponen un balón gástrico, al cabo de 4 o 5 meses, retoman el peso perdido. Solo un 20% mantienen. ¿Por qué? Porque aprendieron a comer y se han mantenido con un régimen de alimentación adecuada. También está la gastroplastia endoscópica, que está también de moda. Todavía no tenemos suficiente tiempo a lo largo de los años para valorar qué pasa con ese procedimiento, si se mantiene o si se deshace con el tiempo y qué pasa. Porque lo que hemos visto ya con la cirugía de la manga gástrica y del bypass gástrico es que muchísimos de esos pacientes al cabo de los 5 o 6 años están gordos otra vez. ¿Por qué? Porque el problema de la persona con trastornos de alimentación está en su cerebro y si no se reprograma no va a perder y vuelven a ensanchar ese estómago que es al fin y al cabo es músculo y si empiezas a comer, hay gente que después de hacer una bariátrica meten en una licuadora 3 Milky Way y lo licúan y se lo toman. Wow. Entonces, ¿qué pasó con esa persona? Su problema está en el cerebro. Entonces, si no cambian sus hábitos de alimentación o se toman 3 o 4 malteadas al día. Entonces, si no cambian tus hábitos, no vas a si no mejorar. se come un pedazo de chicharrón, como la amiga que está detrás de usted, doctor, que ella mandó hacer la pregunta y tiene la respuesta. Si tú verías la respuesta y la tienes. No, ustedes se vengaron, como yo le cuestioné la intermitente, ahí está la otra. Claro que sí, está, claro. No se sabe ahora quién va mejor. Mire, no se sabe. Hemos tenido una conversación enriquecedora con el doctor Russo. Sí, la verdad que sí. Te lo han exprimido ya. La verdad que sí. Diablo. Solo nos faltó hacer una consulta. No, hoy ¿cuál consulta? Pues ya tú lo hiciste todas ahí.
sin pagar ni un chele. Tú pareces una FP cualquiera. Una ARS, tú pareces. Bueno, doctor Robert Russell, gracias por estar aquí compartiendo con este equipo del Patrón de la Tarde sus conocimientos, que son muchos, enriquecedores. Claro. Y ya lo saben, el doctor tiene su consulta en el HOMS y en el Centro Médico Cibao. Habitualmente está repleto de pacientes, o sea que no se desesperen, que para septiembre pueden darle una consulta. Pues así que de verdad, doctor. Ahora. No, y que por cita ahora, ¿verdad? Esta mañana yo estaba con un cardiólogo y yo oía que cada vez que llamaban, decía, sí, para septiembre 18. Y ¿cómo? Sí. Y el otro, para septiembre 25. Y mira que ese médico está trabajando de 8 de la mañana a 10 de la noche. Pero antes de irte, Rubén, es un tema que a mí me llama la atención, me preocupa. Me preocupa porque el dominicano confía mucho en los médicos. Y hay una cantidad de bandidos vestidos de médicos que están ejerciendo y que quizás la crisis de la COVID-19 los ha hecho mucho más apetitosos y hambrientos de dinero y están haciendo diabluras. Entonces, en estos días se hizo un acto en el Palacio Nacional de recertificación, que es una ley que después que yo investigué data del 2003 y que nunca se aplicó y que yo siempre me preguntaba que por qué no se hacía sin saber que había una ley. Luego en ese acto fue un grupo de médicos con nombres muy sonoros, médicos de muchos años y presidentes de especialidades médicas, las que recibieron su pergamino de recertificación. Pero para los demás médicos que la ley establece que tienen que estar asistiendo a congresos, preparándose para irse a un examen, me imagino yo, que no leí la ley completa, pero me imagino que esa preparación tiene que ser vertida en un examen. Eso yo entiendo que es súper necesario. ¿Usted como médico qué piensa? Bueno, yo creo que lo de la recertificación es correcto. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú eres especialista, cada 5 años tú tienes que tomar lo que se llama el board de la especialidad. ¿Qué significa eso? Que para tú ejercer como gastroenterólogo, cada 5 años, creo que es cada 5 años, si no mal recuerdo, tú tienes que tomar un examen general de la especialidad que demuestre que tú te mantienes al día. Además, cuando vamos a los congresos internacionales, todos tienen créditos y cada vez que vas a un congreso, tú tienes que sacar una hoja de los créditos y someterla al comité que hace que vayan sumándose tus puntos anuales para demostrar que tú estás al día y que estás yendo a los congresos y tal. Lamentablemente nada de eso existe aquí. Aquí vamos a los congresos y nadie supervisa si has ido o no. Eso lo hace uno porque quiere y porque quiere estar al día. Entonces yo creo que es el primer paso. Es el primer paso. Probablemente tardemos 10, 15 años en llegar a los niveles de un país desarrollado, pero es el primer paso para que todo el que dice que es especialista demuestre primero que lo es. Exacto. Es lo primero. Y demostrar que hizo los años que hay que hacer para ser especialista, porque hay gente que se ha ido por ahí un año y luego viene diciendo que es especialista. Entonces, todo ese tipo de cosas se va a regular a partir de ahora, lo cual es bueno. Yo creo que era el tiempo de empezar a organizar la casa con respecto a los especialistas dominicanos. Bueno, la ley tiene ya 18 años. Llegará el momento donde probablemente se establezca un examen cada 5 años. Me encantaría ver eso. Bueno, soy de opinión que también para conducir vehículos debiera haber un reexamen, porque yo estoy seguro que el 80% de los que andan con licencias compradas o regaladas se quemarían en un examen que le den de nuevo. Pues eso mismo pasaría con los médicos. Porque que un periodista no esté recertificado, pues no importaría, porque el periodista no va a matar a nadie. Pero un médico sí puede matar a una persona. Claro. Y con ese apetito de dinero y con lo que paga una ARS, oye, mucha gente que está siendo timada por médicos y lamentablemente no se hace nada. Pero bueno, ya usted puso las cosas muy claras. Gracias por estar compartiendo el patrón. Siempre, siempre. Espero que comparta un loco y chicharrón mañana conmigo. Gracias, doctor.